seamos reconocidos. Entonces, finalicé diciendo que hay muchos reconocimientos de parte de Dios en la Biblia acerca de nosotros. Nos llaman los hijos del día, y los hijos del día tienen una manera de manifestarse. Los hijos de luz, dice la palabra de Dios, no andan en borracheras ni en orgías, sino que como hijos de luz, dijo Pablo, andemos. Están los hijos de la obediencia, bendito Dios, los hijos de Dios, están los hijos apostólicos, bendito Dios, y así sucesivamente pudiera mencionar muchos hijos en orden positivo, ¿verdad? Pero no voy a ir en esa dirección. Pero sí lo menciono porque la palabra de Dios dice que el que no reconozca mandamientos del Señor no será reconocido. Y en el año de reconocimiento, pues todos queremos que nos reconozcan, ¿verdad? Pero antes tenemos que reconocer para entonces ser, ¿qué cosa, por favor, hermano? Reconocidos. Ok, entonces ya terminé y ahora voy con algo nuevo. Y quiero mostrarle esta diapositiva porque ahí dice las cosas que vamos a tener que reconocer. Primero el mandamiento declarado, dijo el apóstol Pedro, el mandamiento declarado por vuestros apóstoles. Entonces yo quiero que nos detengamos aquí unos minutos y veamos algunas cosas. Hermanos, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio, así que la segunda carta es un recordatorio de la primera. Y usted dirá, no descubrió nada. Pero como yo estaba hablando de las veces que nos tienen que decir algo para que obedezcamos, o las veces que nos tienen que decir algo para que hagamos las cosas como hay que hacerlas, entonces quiero llamarle la atención de un apóstol de la iglesia que dice, les estoy escribiendo por segunda vez y les estoy recordando, porque quiero hacer algo. Y detallo unos minutos la próxima expresión. Quiero despertar en vosotros vuestro sincero entendimiento. O sea, hay dos o tres cosas que a mí me gustaría que usted mirara. Lo que Pedro dice es que ellos tenían entendimiento. Y lo próximo que dice Pedro es que era un entendimiento sincero. Pero ¿cómo estaba el entendimiento sincero? ¿Cómo estaba el entendimiento de ellos sincero, por favor? ¿Cómo estaba? Sí, usted tiene neuronas igual que yo. Y usted entiende igual que yo. Si leemos detalladamente. Entonces, yo quiero quedarme unos minutos aquí. Porque aquí no se está hablando de conocimiento. Aquí se está hablando de entendimiento. Aquí no se está hablando de sabiduría, sino que se está hablando de entendimiento. Y dice la palabra de Dios que el entendimiento de ellos era sincero, pero estaba dormido. O sea que una de las funciones apostólicas para dar mandamientos del Señor, entonces sería ¿qué cosa? Despertar el sincero entendimiento que hay en los hijos de Dios. Y la segunda carta, pero bien claro, dice la Escritura, es una repetición. Les escribo por segunda ocasión porque quiero recordarles algo que ya les he dicho. Entonces, miren lo que significa entendimiento, pensamiento hondo. Quiero quedarme aquí unos minutos con usted. ¿Se ha visto a los tipos esos musculosos que se paran así, se retuercen todo? Fisiculturistas, ¿verdad? Los que se van al gym a hacer ejercicio físico, que dice la Biblia que de nada aprovecha o de muy poco aprovecha, pero el de la piedad tiene provecho para este siglo y para el venidero. Entonces, lo primero que se le viene a la mayoría de la gente cuando ven un tipo así que está lleno así de pelota por todos los lados, qué cantidad de músculos tiene. Pero la verdad es que usted y yo tenemos los mismos. O sea, a él no le injertaron músculos.
Él tiene la misma cantidad de músculos que tiene usted. Igual pasa con el cerebro. Todos tenemos la misma cantidad de neuronas. Eso es un diseño de Dios. No neuronas, sino neuronas. Y las neuronas desarrollan la capacidad de pensar y de analizar. Y entonces viene Pedro y dice, y cuando digo esto es porque si este tiene la misma cantidad de músculos que yo tengo, y yo me veo físicamente muy mal al lado de él, es porque él hizo algo que yo no he hecho, y es ejercitarse. Entonces el entendimiento se queda dormido porque no se ejercita. Y si se ejercita el entendimiento sincero, entonces nosotros vamos a ser guardados. Después le voy a explicar. Entonces nosotros vamos a ser guardados en el último tiempo. Porque si usted se da cuenta, las próximas expresiones tienen que ver con la última hora del último tiempo, los tiempos postreros y las manifestaciones de los tiempos postreros. Y dice la Biblia que si somos despertados en nuestro sincero entendimiento, entonces seremos guardados de la apostasía que se va a manifestar en el último tiempo. Entonces mire lo que significa entendimiento, pensamiento hondo. También significa la capacidad mental. Y no solo la capacidad mental, sino también la disposición. O sea, hay gente que son inteligentes, pero no les da la gana de hacer lo que tienen que hacer, porque son vagos. Sencillamente son vagos. Entonces, no sé si usted tiene personas o ha visto personas o ha oído de personas que dicen, yo ahí no voy a trabajar. Yo soy un ingeniero. Sí, tú eras un ingeniero en tu país, pero aquí tienes que venir, tienes que aprender el idioma, aquí tienes que pasar exámenes, aquí tienes que aprobar para luego conseguir el discutir un puesto de trabajo entre 100 gente que son tan inteligentes como tú, a ver si te lo conceden. Pero eso dice algo, que todos nosotros necesitamos. Tenemos la necesidad de ejercitar un pensamiento hondo en la palabra, o sea, dedicarnos a la palabra, a mirar en la palabra, a profundizar en la palabra. Dicen las escrituras, esto es lo que dicen las escrituras, que tiene por implicación un ejercicio. No sé si usted es de los que hace ejercicio de esta manera y se mira en el espejo y ve que está un poco grueso o gruesa y dice, no. A partir del lunes comienzo la dieta y comienzo los ejercicios. Pero cuando llega el lunes ya no va al gym. Me comprometo a partir del día 1 del año que viene a comenzar a hacer ejercicio. El 31 se da un atracón tremendo. Se acuesta a las 2 de la mañana y ya el día 1 no se levanta a hacer los ejercicios. Pensamiento hondo. Repita conmigo, pensamiento hondo es ejercitar la mente. Por favor, hermano, bendígame. Pensamiento hondo es ejercitar la mente. ¿Y en qué la tengo que ejercitar? En la palabra de Dios. Ok. Los espirituales respetan mandamientos. Entonces Pedro escribió y dijo, esto es lo que quiero que ustedes hagan. Entonces, el mandamiento declarado por vuestros apóstoles, hay un montón de ellos, pero yo comencé por aquí, porque el ejercicio te va a llevar a ti, igual que el físico lleva a una condición más excelente físicamente hablando, el ejercicio espiritual evidentemente te lleva a una condición espiritual donde Dios eleva tus capacidades, bendito Dios, con una unción, con discernimiento de espíritu, con sabiduría, bendito Dios, con inteligencia y con iluminación de la palabra de Dios. Fíjese que una de las cosas más poderosas que tiene precisamente los profetas cuando profetizan dentro de la iglesia es que si usan la palabra de Dios
no sus emociones. Si usan la palabra de Dios, estarán usando la espada de dos filos, que carga una unción poderosa. Es una de las armas de los hijos de luz. Entonces, cuando usted viene a las Escrituras, versículo 2 dice, para que tú recuerdes, el pensamiento hondo, el ejercicio es para recordar las palabras dichas de antemano. O sea, mire hermano, yo quiero sugerirle algo, si usted me permite. Muchos de ustedes se ven bien bonitos tomando nota. Y le explico por qué. Después de 10 minutos, usted no se va a acordar qué cosa es lo que yo dije desde el principio. Pero si uno tiene el hábito de empezar a tomar nota y subrayar en su Biblia, entonces algo va a suceder. Y ese algo es que cuando menos usted se lo piense, el Señor le va a traer un pensamiento con respecto a una enseñanza, a un tema, a un consejo ministrado a través de la palabra, y usted va a comenzar a hacer ejercicio, no de memoria, no ejercicio solo de memoria. Y digo esto porque la Biblia dice, tú no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios, que su Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas, nos iba a guiar, nos iba a enseñar, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios produce en nosotros querer como hacer por su buena voluntad. A veces estamos esperando que algo extragaláctico aparezca, pero no nos damos cuenta que para nosotros fue liberado el mandamiento, para que nosotros seamos capaces de ejercitar la mente. Y entonces dice las Escrituras que nos fue dado un mandamiento, mandamientos del Señor. Me quiero detener unos minutos aquí, porque yo quiero que usted note la palabra Señor. Hasta que Cristo no sea su Señor, usted no va a obedecer. Usted se va a hacer beneficiario de la salvación. Cuando usted vea que Jesús es su Señor, usted va a estar dispuesto a obedecer a Dios en todo, porque es su Señor. Un siervo pierde su voluntad y hace la voluntad de su Señor. Gracias por ese amén. Entonces eso fue lo que hizo Cristo. Siendo Dios, dice la palabra de Dios, no tuvo el aquello de ser igual a Dios como cosa que era aferrarse. Dice la palabra de Dios que se despojó de su gloria, no de su divinidad, porque Él es 100% divino y 100% humano, y por eso terminó diciendo, Padre, si es posible. O sea, su voluntad estaba sujeta a la de su Padre, que era su Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿A cuánto le gusta hacer su propia voluntad? Yo voy a hacer voy a levantar la otra. No, pero no me la baje, déjenmela. No le diga que haga el movimiento de la grulla, porque el movimiento de la grulla sería levantarla. A todos nos gusta hacer nuestra... Y tremendo. Porque incluso así, cuando a nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor, una de las primeras cosas donde tenemos problemas es en el matrimonio. Y luego problemas dentro de la familia. Y tenemos un combate tremendo. Por la única razón que tenemos un combate es porque no tenemos Señor. Entonces, una de las cosas o una de las bendiciones de tener Señor es que si tengo Señor estoy bajo cobertura, estoy bajo autoridad. Y entonces ya yo, aunque quiera hacer mi voluntad, no puedo hacerla. No puedo hacerla. Quiero hacerla, pero no puedo. Usted me vio levantar mis dos manos y un pie y no levanté el otro pie porque me voy a ir de espalda, ¿verdad? Pero para mí me gusta hacer mi voluntad, pero tengo Señor. Eso es como un día estando en Cuba, un hiper mega macho que me dice, es que es muy difícil servir a Dios porque, pastor, a mí me gustan tanto las mujeres. Y dígole yo, qué bueno, a mí también.
Y aquel casi que se va de espalda. Sí, no soy homosexual, me gustan las mujeres. Solo que hace 40 años decidí por una. Así que Dios me puso en orden, en el orden de Dios. Y quiero decirle por qué es tan importante el señorío y el orden de Dios. Porque, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio, por si hay alguno aquí que no se ha casado o está en prácticas de fornicación, el sexo fuera de el orden de Dios, fuera del matrimonio, es fornicación y los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Sin embargo, el sexo dentro del matrimonio, dice la Biblia que es honroso. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin qué, por favor, hermano, sin mancilla. ¿Qué hace que un lecho de una cama se mancille? Cuando el hombre y la mujer, los dos, tienen una visión distorsionada del orden de Dios. Es verdad que el sexo lo creó Dios, la sexualidad lo creó Dios. Es más, la palabra inspirada de Salomón dice: goza con la mujer de tu juventud, así que no te hagas el hiper mega requete santo. No, goza con ella, que es tu esposa. Goza con ella. Y a las viejas le digo, no diga qué viejo más asqueroso, no, uno está para llenar las necesidades de ella, de su esposa, y ella está para llenar las necesidades de su esposo. Y en el orden de Dios, la Biblia dice que el matrimonio es honra, y todo lo que es honra tiene gloria de Dios. Tiene gracia de Dios, tiene unción de Dios. Entonces me fui por ahí, pero hay un montón de mandamientos apostólicos, bendito el nombre del Señor. Y solo le suplico que usted mire esto, porque nosotros necesitamos, me ayuda a predicar. Dígale a su hermano, necesitamos el señorío de Dios, por favor. Necesitamos el señorío de Dios. Entonces, gracias por bendecirme. Versículo 3, ante todo sabe esto, o sabed de esto, y es una advertencia, que en los últimos días vendrán, ¿qué cosa? Burladores. Y ahí están los falsos maestros, los que se mofan, los que hablan de la palabra pero no la viven, falsos maestros. Dice las escrituras que con sus sarcasmos, siguiendo sus propias concupiscencias, dicen, mire qué cosa es lo que dice ahí, por favor, hermano, ¿dónde está la promesa de su venida? Entonces, mire, nosotros somos una iglesia apostólica y bendigo yo al Señor por esto, porque una iglesia apostólica siempre está hablando de la venida de nuestro Señor Jesús, siempre. No nos callamos. Se acerca el rapto. Mi abuelo predicó eso siendo pastor y está muerto. Mi padre predicó eso todos los viernes mientras que él estuvo vida y estuvo pastoreando, y todos los viernes le decía a la iglesia: Cristo viene ya, bendito el nombre del Señor. Y yo me veo los viernes predicando a la iglesia y siempre es un tema para hablar de la venida de Cristo y cómo prepararnos para la venida de Cristo. ¿Sabe quién es quien no habla de eso? Comience a leerlo de atrás hacia adelante. ¿Sabe quién no quiere? ¿Sabe quién no quiere venida de Cristo? Quien está envuelto en sus pasiones. ¿Sabe quién no habla de la venida de Cristo? Y lo que hace es burlarse y decir: a saber si es verdad. Estos viejos locos, bendito Dios, de lo único que hablan es de eso. Son los que con su sarcasmo se burlan y dicen: bueno, tanto que lo esperan y nunca llega. Ay, hermano bendito. Yo solo le presento los versículos y dice la palabra de Dios que Pedro dijo: quiero reiterarles que vuestra sincera conciencia se ha dormido y ustedes no pueden pensar con pensamiento hondo, ejercitar su mente ¿en qué? En la palabra y en el mandamiento. Si la iglesia ejerce la palabra,
ejerce el pensamiento hondo en la palabra y en el mandamiento, entonces lo primero que vamos a descubrir es que no somos dueños de nuestras vidas, que el Señor la da y que el Señor la quita. Lo próximo que va a entender usted, y ponga esto dentro de su filosofía de vida, porque sería bueno, ¿verdad? No, hermano, no hable de muerte, no, mire, pero póngalo ahí en su filosofía de vida. Aquí hay una señora muy amable, distinguida, que tiene 89 años. Mi madre tiene 86. Pero déjeme decirle que para morirse lo único que hay que estar es vivo. ¿Qué le parece? No postergue más. No deje su obediencia para más tarde. Despierte del sueño en el que está viviendo y no le permita a su propia carne desafiar a Dios, y no le permita a su propia alma desafiar a Dios. No le permita eso. Usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, bendito el nombre del Señor, y lo que tenemos que decir: Señor, despierta mi sincero entendimiento, Dios mío, que yo pueda. Entonces, tendríamos que ver las cosas que tenemos que entender. Una de las cosas que tenemos que entender es que estamos viviendo la última hora del último tiempo, hermano. La maldad se ha multiplicado de tal manera. Tendríamos que ver los 7 escenarios, ¿verdad? Escatológicos, como los menciona mi padre el apóstol Sergio, pero sería un tema larguísimo porque cada uno de ellos tomaría mucho tiempo. Pero estoy dejando en su corazón que una de las cosas que tenemos que hacer es mirar el mandamiento. El mandamiento. Padre Santo, ayúdame. Bueno, vamos al próximo versículo. Déjenme hablar unos minutos de la pureza del mandamiento. Acuérdense que los espirituales se conocen o se saben espirituales porque reconocen el mandamiento del Señor y lo obedecen. Ahora, ¿por qué es tan importante el mandamiento? Entonces yo puse ahí, porque el mandamiento trae pureza. Cuando usted oiga la palabra de aquí en adelante mandamiento, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Será que puedo acercar la pizarra unos minutos? Bueno, si me ayudan y me bendicen y me lo traen para acá, solo porque quiero dejar esto. Quiero dejar 5 palabras y quiero que usted las copie. ¿Cómo es que se mueve el reino de Dios? Probablemente usted me ha escuchado alguna vez decir esto, pero yo quiero dejarlo en su corazón. Quizás me pueda ayudar ahí, borrarme un poquito aquí para que me quede. Trabajemos juntos, hermano. Gloria a Dios por la causa. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, hijo. El reino de Dios tiene 5 cosas, bendito Dios, y nos movemos los hijos de Dios. El justo por su fe vivirá, y si retrocediere, dice la palabra de Dios que Dios dijo: no me vas a agradar. Si retrocede, no vas a poder agradarme. Entonces el reino de Dios tiene 5 cosas para los que toman nota. Y yo quiero que usted recuerde esto. Y yo le llamo el principio de las 5P. Y quiero dejar esto en su corazón, porque yo creo que es importante que nosotros entendamos que no es nuestro orden, es el de Dios. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene el reino de Dios, en lo que se mueve el reino de Dios, es en principios. Principios. ¿Ok? Lo segundo es promesas. Lo tercero es profecías. Lo cuarto es poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El reino de Dios, nosotros los hispanos somos buenos para la comida, hermano. Ahí donde hay comida, dejamos de venir a un culto para ir a una comida y a una fiesta. Usted no, pero usted sabe que es así. El reino de Dios no es comida ni es bebida.
sino que es poder, gozo y paz en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Poder. Y puse de último aquí. Le pregunto de esto que usted está viendo aquí, ¿qué es lo primero que buscan los hijos de Dios? La provisión. ¿Sería malo buscar provisión? No. Pero el tema es el desorden. Entonces, a veces estamos, cuando hablo de desorden, quiero que usted me entienda, el desorden espiritual, el desorden emocional y el desorden que a veces está metido dentro de nuestra casa. Y cuando hay desórdenes, las cosas no pueden funcionar bien, porque después del desorden hay vaciamiento y después del vaciamiento hay tinieblas. Eso usted lo sabe, eso es así. Lo dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces, ok, le pregunto, ¿no dijo el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas? Sin embargo, aquí no, porque ustedes son, de veras que son gente que... Pero los que yo pastoreo, pues un fin de semana se van de viaje, viernes, sábado, domingo. Gracias a Dios eso ha ido cambiando. Me siento tan feliz porque después de 12 años, como 3 o 4 familias me vinieron a hablar y a decirme, apóstol, vamos a salir el lunes, pero regresamos el jueves para estar el viernes en la iglesia. Y el fin de semana dije, gloria a Dios, el Señor está tocando, porque esos son los mandamientos de vuestros apóstoles. ¿Cómo vas a dejar de venir a la casa de Dios por echarte un recreo para irte a una playa a ver mujeres medio desnudas? Discúlpame, perdóname, pero eso es así. No, hermano, yo voy con mi mujer. No, hermano, yo voy con mi esposo, yo no miro. Déjese de charada. Cuando usted sale de ahí se tiene que dar una descontaminada, pero buenísima. Usted vaya a hacerle cuento a quien usted quiera, pero a mí no. No me los haga, porque yo sé en el mundo y en el ambiente en que nosotros vivimos, un ambiente espiritual de tiniebla terrible, bendito Dios. Y días de donde uno quisiera vivir dentro de una caja de cristal para ni ver, ni oír, ni hablar, y sencillamente diciendo, Señor, por favor, ven, porque dice la Biblia que eso era lo que hacía el justo Lot, viendo la actitud corrompida de toda aquella ciudad. Entonces, si a usted no le da gana de que Cristo venga, yo estoy loco porque venga. Y una de las cosas por las que quiero, porque quiero que me saque de esta inmundicia que se vive en este cosmos, y como no soy de este cosmos, sino que soy del cosmos del Señor, no quiero, soy del mundo del Señor. Entonces no quiero estar aquí. Pablo decía, yo lloro por estar con el Señor, y si estoy con ustedes es porque todavía Dios no me deja irme porque les hago falta, pero la verdad, bueno, no tengo pensamiento suicida, porque alguno puede estar diciendo, ay, el hermano se quiere morir. No, si lo que voy a pasar es a la próxima dimensión y voy a estar más vivo que usted. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si usted se da cuenta, esto es lo primero que buscamos. Y esto Dios nos los da por añadidura. Gracias a Dios por los 3, amén, hermano. Eso Dios se lo da por añadidura. Por eso los que se pasan la vida detrás de la provisión le cuesta mucho alcanzarla, y cuando la alcanzan también la pierden. O pierden otras cosas que son de más valor. Porque como trabajando vamos a perder a nuestros hijos porque no le damos tiempo y no los atendemos.
¿Cómo trabajando vamos a perder nuestro matrimonio? Porque no nos ocupamos de nuestras esposas. Solo al principio, cuando nos enamoramos, que le mandábamos cartitas todos los días y texto con corazoncito y estrellitas volando. Y ahora que la tengo en la casa, que lave plato, que planches, y para eso fue que la... Entonces, miren lo que hace el mandamiento. La ley del Señor es perfecta. Okay. Hay 3 cosas en la Biblia que son perfectas. Y son, dice la Biblia, testimonios aquí en la tierra, y dice la palabra de Dios que son sellos que Dios coloca sobre nosotros. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día, dice la Biblia, de nuestra redención. Los rociamientos, no la gota de sangre que perdona pecado, no, estoy hablando de los rociamientos de la sangre de Cristo, ¿ok? Si sabe qué cosa es eso, en la medida que me estoy acercando a la presencia de Dios, estoy recibiendo más rociamiento, y los rociamientos es para la preservación de vida de los primogénitos de Dios. La sangre de Cristo es perfecta porque es la que perdona pecados, la que nos libra de la muerte, bendito el nombre del Señor, la que nos preserva en vida. Por eso esto es un 7, y lo otro, los rociamientos, Espíritu Santo, los rociamientos de la sangre, y lo otro es el agua, que es igual a palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene aquí usted? 1, 2 y 3, 7. Usted tiene un 7, 7, 7 contra un 6, 6, 6. ¿Puede digerir eso? ¿Lo puede entender? Quien no quede sellado de esta manera, el enemigo intentará sellarlo de esta manera. Y déjeme explicarle que el espíritu del anticristo está en operación. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Y entonces, yo estaba hablando con el pastor, porque hay 18 operaciones del hombre de iniquidad. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? ¿Usted no conoce a hombres amadores de sí mismos dentro de la iglesia? ¿Usted no conoce a hijos rebeldes y contumaces que no se quieren sujetar ni siquiera a sus padres? No me diga que sí para no exponer a su hijo. ¿Usted sabe qué cosa es eso? Espíritu del anticristo. Entonces, bueno, no lo quiero poner triste. Vamos bien con la palabra. La ley del Señor es, ¿qué cosa, por favor? Perfecta. O sea, ¿cómo vas a renunciar a lo perfecto si lo que la Biblia dice es que nosotros estamos siendo perfeccionados? Para ser perfeccionados, ¿qué tú crees que nos hace falta? El mandamiento del Señor, la palabra, la ley del Señor es perfecta, que restaura, ¿qué cosa? ¿Qué restaura, hermano? El alma. Sí recuerda que el espíritu regresa al Padre que lo creó, el cuerpo al polvo de donde salió, y esto es la zona de mayor resistencia que se llama alma. ¿Qué se tiene que arrepentir? El alma. Y arrepentimiento, usted sabe que no quiero que los hermanos centroamericanos se ofendan conmigo, pero yo he visto que los hermanos centroamericanos son de los que más lloran. Los toca el Señor en sus sentimientos, pero arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es metanoeo, cambio de nuestra mente. Y si cambia tu mente, cambia tu manera de hablar y cambia tu manera de actuar, porque como tú piensas, tú hablas y tú actúas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, la ley del Señor es perfecta, que provoque el arrepentimiento del alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio. Y cuando usted busca en las escrituras, la palabra sencillo no aparece. Yo lo invito
a que usted busque en el hebreo, en la Strong Concordancia, la palabra que se tradujo ahí sencillo, no aparece. Lo que aparece es hace sabio al seducible. O sea, que todo lo que es seducido por el alma y todo lo que el alma quiere trasladar al cuerpo es cambiado por el poder de la palabra de Dios, por el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio del señorío de Dios en tu vida. Tengo un Señor, y como tengo un Señor, ya mis miembros no van a ser esclavos del pecado, sino que van a ser siervos de la justicia. Bendito el nombre del Señor. Y entonces yo me voy a mover dentro del reino en la voluntad de Dios, respetando principios, y voy a empezar a recibir las consecuencias de respetar principio, amar principio, obedecerlos. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Desatar todas las promesas que están ligadas a esos principios. Entonces, quiero llamarle la atención que dice la palabra de Dios: los preceptos del Señor son rectos que alegran, ¿qué cosa? Versículo 8. Hermanos, está muy complejo que usted no puede leer. Lo vamos a tener que mandar al oculista, hermano, para que se gradúe en la vista, y si no, abra su Biblia. Salmo 19:8, el precepto del Señor son rectos que alegran el corazón. Alegría para los pensamientos, para los sentimientos y para la voluntad. ¿Qué te pasa, hermano, que estás tan serio? Es que tengo un problema. Alégrate, hermano. ¿Y cómo nos vamos a alegrar? En el mandamiento de Dios. ¿Cómo me voy a alegrar? En los preceptos del Señor. Y déjeme decirle, hermano, no, hermano, es que usted no se puede imaginar por la traición que acabo de pasar. Un amigo me traicionó. Bueno, y no es que al Señor Jesús lo traicionó Judas. Y bueno, y ve acá, y no es que el Señor Jesús tenía 12 apóstoles y a la hora de la cosa todo el mundo se fue echando y lo dejó solo. ¿Y cómo tú crees que terminan la mayoría de los profetas y de los siervos de Dios? Solos. Y ese es el momento donde tenemos que cuidarnos para no amargarnos. Tanto favor que le hice a tanta gente, tanto que prediqué el evangelio, tanta gente que alcancé. ¿Y sabe cómo terminan los siervos de Dios? Algunos, ¿verdad? Como Elías. Entonces, mire lo que dice aquí. El mandamiento del Señor, ¿cómo es, por favor, hermano? Mandamiento, ¿cómo es? Está ahí. El mandamiento de Dios es puro. ¿Y qué cosa es lo que hace el mandamiento? Hermano, ¿usted cree que todavía eso es palabra de Dios? Entonces le puedo hacer una pregunta. Quien no tiene mandamientos del Señor en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, ¿cómo usted cree que están sus ojos? En tinieblas. En tinieblas. Son principios espirituales. Charada, no me vengas con cuentos. La palabra de Dios no está en tu corazón para obedecerla. No importa si lo predicas, no importa si profetizas, no importa si llevas 50 años, tú tienes un problema de ceguera espiritual extraordinario. Hermano, pregunto, ¿usted no ha oído de gente que incluso están pastoreando? Es cosas que se ha hecho moderno porque es los últimos tiempos. El tipo traiciona a su esposa, la pastora, con una mujer de la iglesia, bota a la vieja y se trae a la nueva, bendito Dios, y ahora la nueva es la pastora de la iglesia, y los hermanos de la iglesia, no, a mí la verdad no me importa su vida. A mí me gusta cómo él enseña y cómo él predica, y yo no me voy a ir de aquí. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Qué ministra ese tipo desde la plataforma? ¿Qué ministra, hermano? ¿Qué ministra? Adulterio, hermano. Entonces se empiezan a dar una serie de manifestaciones dentro del pueblo. Yo no estoy diciendo que estamos así, pero yo lo que quiero es que usted entienda lo que estamos viviendo.
Entonces, el mandamiento del Señor abre los ojos. Abre, hermano, tenemos que pedirle al Señor, Padre, por favor, que tu palabra abra. No dijo Jesús, tengan cuidado. La luz que haya en vuestro ojo no sea tiniebla. Entonces, ¿qué es lo que hace que de una vez se salga la tiniebla? Pues la luz que proporciona el mandamiento del Señor. Vuelvo a decir, el Señor es Señor. Y por encima del Señor no hay nadie. Yo no puedo cambiar, siendo apóstol, una palabra de lo que está escrito aquí. Fíjense que yo me he encontrado con gente que me dice, hermano, tengo unos conflictos tremendos en mi matrimonio. A mí, imagínese usted, llevo 41 años en el ministerio. Ok. Ya no puedo seguir más con esa mujer. Y ya cuando yo oigo algo así, yo digo, este es lo que quiere, es que yo le certifique el divorcio. No lo voy a hacer. Porque en la mente de Dios nunca estuvo el divorcio y jamás estará el divorcio. Entonces cuando ella llega al punto, no, esto está muerto. Ahí le digo yo, qué bueno que se murió. Los ojos se le abren. Pero qué bueno que está muerto. Ahora es cuando Dios se va a glorificar. Porque Dios resucita muerto. Y como Dios es un Dios de amor, entonces ¿saben qué? No puedes votar a tu vieja porque tú eres tan sinvergüenza como ella. Así que lo único que tienen que hacer los dos es arrepentirse. Los dos tienen la razón y los dos andan mal. La moneda no son dos monedas en un matrimonio, es uno solo, únicamente que con dos caras. Uno ve la vida de una manera y la otra la está viendo de otra manera, pero son una sola moneda. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso la Biblia dice, y lo que Dios unió. No puedo venir atrás un apóstol a decir, divórciate. Y todos conocemos por qué un hombre o una mujer quedaría libre. Pues se queda viudo o porque de por medio hay un pecado de inmoralidad sexual, pero así todo. Hay un extra que se llama amar y perdonar. No perdonar y amar. No, es que nadie perdona si no ama. Entonces, por eso digo, amar. ¿Por qué? Amar a Dios, amar el mandamiento, amar el consejo pastoral, amar la vida para no terminar muriendo espiritualmente, amar el reino de Dios, amar los principios, saber que Dios, si fracasé, Dios me va a restaurar 7 veces, cae al justo, 7 veces le levantará Jehová. Amar y perdonar. Entonces, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, y los juicios del Señor son verdaderos. O sea, cualquier pensamiento tuyo que no sea bíblico es una mentira. ¿Me está oyendo, hermano? Nosotros estamos llenos de creencias y de filosofía que ni siquiera tienen un respaldo bíblico. Y nosotros deberíamos de hurgar pensamiento hondo, mirar profundamente en la palabra para votar todo lo que no sea de Dios. Porque como usted piensa, usted habla y usted actúa. Ok, vean lo que dice las escrituras aquí. El mandamiento nos hace caminar las jornadas, bendito Dios. Veamos unos minutos. Sí entendió esto, ¿verdad? Sí entendió. Bueno, es que no lo expliqué todo. Después de la promesa, las profecías traen una activación de lo que Dios ha dicho. Y luego después, pues, el poder y la provisión. Dentro del poder a mí me llama la atención que Dios, dentro del poder continúa el orden de Dios. Porque, por ejemplo, usted busca en Lucas capítulo 9, y la Biblia dice que Jesucristo envió a los apóstoles con la encomienda de predicar el evangelio, sanar y reprender demonios. O sea que en la encomienda que tenemos nosotros como evangelistas,
no es ir a orar para que los endemoniados sean liberados. La primera encomienda es predicarles el evangelio. Predica el evangelio. Ese es el orden. Y dice la Biblia, cuando usted lee Lucas 9, que ellos fueron y predicaron el evangelio, sanaron enfermos y echaron fuera demonios. O sea, ellos no alteraron el orden. Ah, no, hermano, pero yo he visto que sí funciona. Ah, sí funciona. Yo le voy a decir por qué funciona a pesar de que estamos en desorden. Funciona porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces Dios dice, ok, te los di, no te los puedo quitar. Pero allá tú, con lo que estás haciendo. Porque Dios nos hace responsable también del orden. Díganle a su hermano, a Dios no le agrada el desorden. Por favor, bendígame. Con una sonrisa, díganle a su hermano, no le agrada, no le agrada. No, mijito, no. Ahorita estábamos en la mesa hablando con el pastor y habían 2 o 3 hermanos y él estaba comentando que mi hija fue a trabajar a una escuela cristiana. Cuando yo hago así entre comillas cristiana, pero con normas humanistas, ¿verdad? Porque definitivamente para funcionar ellos tienen que respetar las leyes del Estado, del Departamento de Educación y todas esas cosas, y por muy cristiana que sea la escuela, pues se mete el humanismo. Entonces, pero ella llegó a casa preocupada porque dice, fíjate papi que estoy preocupado porque dentro de la clase que me dieron, me dijeron que a un niño no se le puede decir que no. Imagínate tú, yo que fui criado por un padre que me decía que no y no es no, y mejor me estaba tranquilo. No era un maltratador, no era un abusador, no le saco los dedos de los pies, pero créame que no me falta uno, bendito Dios, jamás me torturó. La generación de cristal es esta generación que usted no los puede corregir, usted no le puede decir que está haciendo cosas mal, usted no, porque son tan autosuficientes y tan llenos de orgullo que son demasiado frágiles. Apenas usted le dice algo, quieren hasta suicidarse, ¿ve? No quieren seguir viviendo en este mundo. Así anda la humanidad. Ellos son la generación cristal y es la generación que más lejos vive de Dios y es la generación más endemoniada que usted puede haber visto en toda su vida. La vida de ellos la gobiernan demonios. Tengo razones para explicar eso. Si usted no tiene oído para escuchar, perdóneme, pero lo lamento, eso se los tiene que dar Dios. De todas maneras, por lo menos oreja tiene. Así que dígale al Señor, Señor, tengo oreja. Sí, tengo oreja. La Biblia dice, y el que tenga oreja, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios le dice a la iglesia. Tienes oreja. Así que, y te la dieron para eso. Entonces, papá, ¿qué hago? Porque ella había estado corrigiendo a mi nieta Sharon y le había estado diciendo, no puedes hacer esto. Entonces, en un momento ella sintió que estaba violentando a la niña, porque si no se le puede decir que no y le hace daño a su cerebrito que estoy haciendo, total, le voy a decir algo, si un día usted oye que alguien dice que re malcriado está ese niño, no está hablando del niño, está hablando de usted. Porque la palabra malcriado está compuesta de 2 palabras que dicen mal criado. Y si encima le pone la re delante, el reforzamiento es terrible. ¿Ok? No se ofendan porque le dijeron que malcriado está el niño. No, siéntase mal porque usted no está haciendo su trabajo. Estaban comentando yo que hay un video de un muchacho, un niño que fue de 6, 7 años, fue 7 horas llorando desde aquí, desde Estados Unidos hasta Europa, porque en el avión no había internet para que por el celular él pudiera ver videos de YouTube. Así está esta generación. Hermano,
usted y yo hubiéramos querido tener un frijolito para hablar por teléfono y ni siquiera eso teníamos. Los padres van y se rompen. Los padres tan rebrutos que van y le compran un iPhone 14, pagan $1,600 para que el nene se sienta bien. No, traumatizados porque a mí mi padre nunca me ha podido comprar un iPhone. Yo soy rebelde, porque mi papá a mí no me compra un iPhone, yo necesito un iPhone. Ok, ¿sabe cómo terminan? Viendo pornografía a través del... ¿Sabe cómo terminan? Testeándose con impíos, con impías. Y algunos maleantes, sinvergüenza, hijos del diablo, tratando de seducirlos a través de la app para ver cómo los pueden llevar, violarlos y luego matarlos. En los nenes de cristal no se le puede decir que no. Afeminados, homosexuales, lesbianas, porque están acostadas. Yo me tengo que salir con la mía. Entonces imagínese usted, el nene, cuando mi esposa me dijo, siento que el tos le estaba haciendo daño a la niña. Hermano, el Señor me habló. Le dije, Arely, mi hija, ¿quién fue quien hizo al hombre? Papi, lo hizo Dios. Mija, ¿quién tú crees que debe haber colocado esa masa cefálica dentro de ese cráneo? Dios. ¿Quién fue quien hizo el ADN del hombre? Dios. ¿Tú no crees que si le hiciera daño un no al niño, Dios no lo hubiera advertido en la Biblia? ¿Cómo es posible que de los 10 mandamientos hay 8 que tienen puesto delante no? No robarás, no mentirás, no adulterarás. Pero a los nenes no se le puede decir que no, porque es una forma de violentarlo. Y la psicología dice que no lo toques. En mi época había algo que se llamaba chancloterapia. No es no. ¿Cómo el nene de tu casa va a tener un círculo rojo puesto así? Visible o invisible, no traspase, este es mi cuarto. No entro ahí cuando lo pagues. Y cuando tengas para pagarlo, te tienes que ir porque yo soy el dueño de la casa. Yo soy el dueño. Cómprate tu casa y gobierna en tu casa como te dé la gana, pero en la mía tú tienes que hacer lo que yo te digo. No me diga que amén para que su hijo no se sienta violento, ¿verdad? Mira, pero algunos estarán diciendo, Padre Santo, que se acabe de callar ya o que cambie de tema. Sí, porque son tan arrogantes, tan sinvergüenza, que el Padre les dio el tamañón que tiene, tajarrayú así de ese tamaño, comida por todos los lados, gym, tenis, las mejores marcas, y todavía no están contentos con el tata. Y la mamá es su criada. ¿Sabes cuál es el problema? No hiciste tu labor, papá. No hiciste tu labor, mamá. Otra cosa, estás a tiempo. Entonces, le dije a mi hija, Dios le dijo que a los hijos había que enseñarle de mañana, de tarde, de noche, en el camino, al acostarse, en la sala de tu casa. Así que ese no, los hijos los escuchaban todos los días. No, no, no. Esto a Dios no le agrada, es pecado, no. Y a mí qué me importa que tú desprecies la palabra de Dios. Eso es un problema tuyo con Dios. Pero el padre y la madre es un profeta tocando trompeta dura dentro de la casa, avisando. Pues dice la Biblia que si tú tocas tu trompeta y él se aparta, él será salvo. Amén. Perdone, ¿a quién le dieron los hijos? Digo, los que usted tiene. No sé. ¿Y a quién usted cree que le van a pedir cuenta? Bueno, respete el mandamiento del Señor. Obedézcalo. Entonces mire lo que dice la Biblia. Conforme al mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. ¿Quieres salir tú como iglesia, como familia, de en medio de los espinos y del barro? Entonces tienes que caminar cuando Dios te dice camina.
Eso es lo que usted está leyendo ahí, es lo que estoy leyendo. Conforme al mandamiento del Señor, no te detenga, camina. Conforme al mandamiento de Dios, pon tus ojos en el Señor. Conforme al mandamiento del Señor. Ay, Dios mío, estoy cansado. No, papá, que tengo que hacer tarea. Qué casualidad que a la hora del culto y el día del culto hay que hacer tarea. Porque yo también fui alumno y yo también tenía que hacer tarea. Pero yo no le podía decir a mi papá, me voy a quedar porque voy a hacer tarea. No, Lola lo lamento, tú te vas conmigo. Nos vamos para la casa de Dios. ¿Esto es obligado? Sí. Tómatelo como quieras, pero vamos para la casa de Dios. Entonces mire lo que dice la Biblia. Porque hermano, es triste que el campamento vaya caminando y que nuestros hijos empiecen a quedarse atrás. Y a quedarse atrás. Y ahí están los depredadores del desierto. Ahí están las bestias del campo. Ahí están las aves de rapiña. Estoy hablando de demonios, espíritus inmundos. Ah, qué bueno. Ellos se quedan en casa pero ven pornografía. No estoy hablando de los de aquí porque son tan santos que deberían de estar en el cielo. Ellos se quedan en la casa porque tienen que hacer tarea, pero es para conversar con sus amigos y con sus amigas. Y de paso fumarse un pito de marihuana. Hermano, ¿usted sabe de eso? Claro que sí. Sí, los tengo así en la iglesia que pastoreo. No lo estoy desnudando, es para que usted sepa contra qué estamos luchando. Nuestra carne no es únicamente, nuestra lucha no es únicamente contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en regiones celestes. Tengo hijos y yo los bendigo. Tengo hijos en la iglesia, hermanos espirituales, que son muchachones que salieron de high school y plantados en que no, que me voy para una universidad en Nueva York. Papá, no te vas a ir. Le voy a orar a Dios para que te cierre la puerta. Entonces, por las buenas, nos obedece. Aquí en Texas, en Dallas, hay universidad. No te quiero fuera de la casa. No, mi hijo. Por favor, te ruego, así, te ruego, te suplico que hagas lo que te estamos diciendo tu papá y yo. Después de eso vino, apóstol, me voy a quedar en Dallas. Mi hijo, Dios va a bendecir tu obediencia. Hermano, yo no sé si usted sabe que de cada 10 mujeres, 7 son violadas en la universidad. Eso es estadística de este gobierno. Perdone, ¿por qué mi hija se tiene que ir? ¿Por qué mi hija para demostrarme que es mayor de edad, se tiene que ir de la casa a vivir con otras amigas? Y le voy a decir algo, no eso. Ay, yo no sé si ya estoy demasiado pesado, pero sigo. ¿Me das permiso? ¿Qué hacen nuestros hijos yendo a la fiesta de graduación de Mirio School? Ese día estrenan cigarro y bebida con 12 y 13 años. La mayoría de los que fuman marihuana comenzaron con 12 fumando cigarro y bebiendo cerveza. A los 13 estaban tomando marihuana en las manos. Y nosotros los hispanos somos la gente más sonsa. Nos venimos a enterar cuando ya tienen 19 o 20 años. Hermano, ¿nunca le revisaste el bolsillito de la camisa? No, hermano, es que las camisas ya no traen bolsillo. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que todavía habla, que todavía revela, que el Señor todavía muestra, que el Señor desnuda, que el Señor avisa. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que sirvo a un Dios poderoso. Entonces mire lo que dice la Biblia. Quieres salir del barro y el barro es salir de tu humanidad, salir de todos esos destrozos, de las espinas. Entonces camina. Vas a salir conforme al mandamiento del Señor, dice la Biblia, en jornadas cortas. Jornada, hermano, díganle a su familia, en jornadas cortas, de a poquito, pero Dios nos va a ayudar a obedecerle. Jornadas cortas, resolvamos un problema a la vez. Es que tenemos una bola de problemas en casa. Comience por resolver uno. Padres, sean ministros de sus esposas y de sus hijos. Hermanas, por favor, amen a sus esposos, pero por encima de eso respétenlo. ¿Qué hace? ¿Qué hace una mujer hablándole a los hijos de su padre?
No, que este hombre me tiene cansado. Cualquier parecido es pura casualidad. Pero no nos damos cuenta que con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, nosotros vamos sembrando una semilla que va a germinar. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que un hombre siembra, eso también segará. Siembras corrupción, vas a recoger muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, usted no se está maldiciendo. No, estoy hablando, ¿de qué cosa estoy hablando? Principios en el reino. Pero bueno, usted no puede sembrar tomate y recoger plátano. Porque la semilla tiene una genética. Y eso no cambia. Entonces Dios, para bendición suya, Dios no es Dios para nosotros. Dios es nuestro Padre. Y así como sus hijos se parecen a usted, nosotros vamos a terminar pareciéndonos a nuestro Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Y ahí hay genética de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace que explote la genética de Dios en tu vida y en tus hijos? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Bueno, dice que fueron por jornadas cortas. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, jornadas cortas. Jornadas cortas. Hasta entrar en un reposo. Hasta entrar en el reposo de Dios. Amén. Ya voy a leer porque me tengo que ir. Estoy asustado. Yo pensé que era menos el tiempo, pero el mandamiento se retoma. Quiero dejar en su corazón, cuando usted suelte un mandamiento, lo próximo que va a hacer Dios es decirte, retoma el mandamiento. No busque otras soluciones. Mire lo que le dice el Señor a Moisés. Entonces el pueblo contendió. Quiero que observe esto. Cuando nosotros soltamos el mandamiento, entonces en casa hay contienda. Cuando dejamos a un lado el mandamiento de Dios, entonces en la iglesia se empieza a manifestar contienda. ¿Por qué? Porque olvidamos que Dios nos mandó a perdonarnos los unos a los otros. Olvidamos que Dios nos ordenó por mandamiento apostólico el orar los unos por los otros. Nos empezamos a olvidar del mandamiento, entonces se empieza a manifestar la contienda. Y la contienda viene como un resultado de la rebelión de nuestra naturaleza. Entonces mire lo que dice la Biblia. El pueblo contendió. Cuando usted ve a gente metida en contienda, diga sin crítica, diga, olvidó mandamiento. Necesitamos volver a tomar mandamiento en nuestras manos. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 5, y el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Con esa vara llegó Moisés, golpeó el Nilo y se llenó de sangre. Con esa vara extendida se abrió el mar rojo. ¿Y sabe qué le está diciendo Dios? Vuelve a tomar en tu mano la vara. La vara no era para golpear. La vara era un mandamiento. ¿Quieres un milagro de Dios? Usa tu vara. ¿Sabe cómo le decían a la vara? La vara de Dios. Sí, recuerda que cuando Jacob quería ovejas de un color, tomaba una vara y las ponía delante de los ojos de las ovejas. ¿Cómo quieres que salgan tus hijos? Ponle la vara. No es dale con la vara. Bueno, habrá algún momento que hay que, pero ponle la vara para que salgan conforme a la vara. Así que me ayuda a predicar. O ya se cansó, ya no quiero oír más. Díganle a su hermano, necesitamos retomar el mandamiento, por favor. Mire, solo se los voy a poner. El mandamiento te enseña a servir. El mandamiento te enseña a cuidar a tus hermanos. Me brinqué esos dos para hablarle un par de minutos de este. Balaam está buscando maldecir
al pueblo de Dios y viene a ver a Balaam. Y entonces mire lo que dice Balaam. Aun si Balaam me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino, ¿qué dice ahí por favor en esa traducción? Sino ajustarme al mandamiento del Señor. ¿Sabe cuál es el problema de muchos hijos de Dios? Que no se ajusta. Por eso Pedro dijo que había que vestirse las ropas del evangelio y ceñírsela. O sea, eso es, bueno, ¿para qué me pongo yo cinto? Para que no se me caigan los pantalones. Además de comprarla en la talla que más o menos me queda, pues ajustarme. Entonces aquel hombre dice, mira, aunque me gusta el dinero, la verdad me encanta el dinero, como quisiera yo maldecir a Israel con, hermano, ese hombre era un perverso. Ese hombre se fue acercando peligrosamente una y otra vez a la perversidad, a tal perversidad que dijo, yo no puedo maldecirlos, porque no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, pero sí sé cómo ponerle el lazo para que ellos caigan, forniquen, y entonces Dios se llene de ira contra ellos y los destruya. O sea que el hombre era un perverso. Pero ahora, yo lo único que quiero que usted vea es que él dijo, no puedo hablar, no puedo hacer otra cosa más que ajustarme. ¿Ajustarme a qué? Por favor, hermano, al mandamiento del Señor. Aún, o el otro versículo, aún si Balaam me diera su palacio lleno de oro y de plata, el 13, dice, yo no podría hacer nada, ni bueno ni malo, sino ajustarme al mandamiento del Señor. Lo que el Señor me ordene decir, eso es lo que voy a decir. Entonces tomemos los ejemplos bíblicos y pidámosle al Señor, Señor, por favor, ayúdame a ajustarme al mandamiento. Le dejo ahí, esa es la totalidad del tema. Echo una foto si usted quiere, váyase a casa a estudiarlo, a meditarlo. Por mi cuenta me pasé en 10 minutos. Dios me lo bendiga. Terminé, no sin antes orar por usted. Bendito el nombre del Señor. Si usted quiere ser un espiritual, reconozca los mandamientos del Señor. Si usted quiere ser un espiritual, usted tendrá que oír el consejo de sus apóstoles. Usted tendrá que escuchar el consejo de sus pastores. No, ese es un hombre igual que yo. Por cierto, yo lo veo flaco, medio calvo, no me cae bien. Así somos nosotros, juzgamos los vasos y nos perdemos unas bendiciones tremendas. Así somos, esa es la verdad. Qué mal me cae ese tipo, cómo habla, Dios mío. Cosas así, pero quiero que me oiga, porque esto es importante. El Señor constituyó los ministerios, entonces nosotros siempre tendremos que estar apercibidos de lo que viene de la boca de los siervos de Dios. ¿De quién? De nuestros ministros. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro les habló, quería despertar en ellos el buen entendimiento, el pensamiento profundo de las cosas de Dios. Y quiero garantizarle que cuando eso suceda, usted está dando un paso para ser librado y guardado de la apostasía. Que Dios te bendiga mucho. El resto de las cosas ya usted también las escuchó. Pongámonos de pie y permítame orar por ti. Bueno, doy por sentado que si usted está aquí, usted quiere ser un espiritual. Un espiritual no es el que más lengua habla. Ni siquiera un espiritual es el que más ora ni el que más ayuna. De hecho, los fariseos ayunaban. De hecho, los fariseos daban mucha limosna. Pero Dios le dijo, ustedes son como los sepulcros branqueados, limpios por fuera, pero sucios por dentro. Entonces tendríamos que ir al mandamiento del Señor, que es puro,
que hace sabio a los sencillos, el testimonio de Dios para nosotros, que es luz que aleja las tinieblas. Tome, hermano, tome la palabra. Yo le ruego a Dios que usted salga de este lugar consciente de la necesidad que tiene de que venga sobre usted un espíritu de inteligencia para escudriñar las escrituras, porque como dijo Jesús, a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, y ahí hay mucho testimonio acerca de mí. Padre, gracias te doy por esta bendita noche, Señor, por este bendito y santo momento en que hemos escuchado las palabras del libro santo. Señor, nadie como tú, y quiero darte las gracias por tanto amor, Señor, porque tú nos quisiste revelar, Señor, este evangelio y a Jesucristo para nuestra salvación. Ayúdanos a entender, Señor, los principios de tu reino. Ayúdanos, Señor, a respetar, amar y obedecer los principios del reino. Te suplico, por favor, Señor, te lo suplico, Dios mío, que el mandamiento comience a ministrarnos. Hermano, quiero que usted levante sus manos y usted abra su boca y le diga al Señor: Señor, que el mandamiento traiga luz, Señor, y aleje tinieblas en el nombre de Jesús. Por favor, Dios mío, que yo pueda escuchar el mandamiento, Señor, dado por nuestros apóstoles, Señor, oh Dios, para la preservación de la apostasía del último tiempo. Y permitas tú, Señor, que nuestro entendimiento sincero sea despertado, Señor, oh Dios, a una sujeción, a la sujeción al señorío de Jesucristo, Señor, oh Dios. Por sobre todas las cosas te ruego que venga un espíritu de obediencia, Señor, oh Dios, y que nosotros podamos con libertad, Señor, disfrutar, Señor, de las bendiciones de este servicio santo. Por favor, te pido, Señor, que si algún hermano se siente confrontado, no se sienta herido, sino, Señor, que a partir de hoy entienda lo que es caminar pequeñas jornadas, pero tomar la decisión de hacerlo con la guianza de tu Espíritu y de tu palabra. Sí, Señor Jesús, te lo suplico. Te ruego que si alguno ha dejado caer la vara de la enseñanza, la vara del poder, la vara, Señor, de la gracia, la vara de la justicia, la vara de la unidad, Señor, la vuelva a retomar. Y te ruego tú pongas paz en nuestro campamento, paz en nuestros hogares, paz en medio de nuestra familia. Señor, te pido que se vaya la ira, que se vaya la contienda, que se vaya el enojo, que se vaya la división, que salga, Señor, la amargura, Señor, de espíritu y la aflicción, Señor, y la angustia del alma. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Quiebra, Señor, oh Dios, con el poder del mandamiento, con el poder de la palabra, la zona de mayor resistencia, Señor, a tu palabra, que es el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, Señor, que produce arrepentimiento, metanoeo, cambio de opinión, cambio de expresiones de palabra y de conducta. Señor, oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te suplico que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el pensamiento y el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dele un aplauso a su Señor. Gloria a Dios. Aleluya.